Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, estudiantes del noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. A continuación les vamos a presentar lo que es nuestro proyecto de la materia de control avanzado del segundo parcial, que es un módulo didáctico de control de posición de un balancín eólico. Comenzamos. Resumen. El siguiente trabajo detallará el proceso de implementación de un control de posición de un sistema de un grado de libertad que consta de una barra de madera de diámetro circular a la cual se le añadió acople de un motor brush con una hélice. Cerca de su centro de gravedad tiene un potenciómetro ensamblado dentro de un eje vertical. El conjunto motor-hélice generará la fuerza de empuje adecuada para el funcionamiento del sistema, implementando un control PID mediante las herramientas de Arduino y circuito de potencia adecuado. Se logra controlar la velocidad de giro del motor y por ende la posición de la barra respecto al eje vertical queda en armonía. ¿En qué consiste el balancín eólico? El balancín eólico principalmente consiste, como su nombre lo dice, es un balancín que emplea en uno de sus extremos un actuador, en este caso un motor electrónico sin escobillas, brush, el cual principalmente le dará la función de estabilizar la barra del balancín. Dicha barra en su centro tiene colocado un potenciómetro que permite mandar señales de los grados de inclinación de la barra sostenedora para que ésta logre estabilizarse a 90 grados de manera horizontal, en par con el motor Brush, que se encargará de tomar una potencia adecuada de estabilización y de esta forma lograr un control PID, en el cual habrá una interacción con sus ganancias Kp, Ki y Kd hasta llegar a su estabilización adecuada sin que le afecten las perturbaciones. Los principales componentes que se utilizaron para la implementación del balancín fueron el ESC, controlador de velocidad de 30 amperes. Este controlador es capaz de definir la velocidad de giro del motor Brush mediante la generación de pulsos compatibles con este tipo de motores. Sus principales características son corriente continua 30 amperes, corriente máxima 40 amperes. Tiene unas dimensiones de 329 milímetros por 27 milímetros, aproximadamente un peso de 21 gramos y utiliza un voltaje mínimo de 7 volts a 12 volts. El motor Brush A2212 13T de 1000 kilovatios. Características. Tiene un voltaje mínimo y un voltaje máximo de 12 volts, una velocidad del motor de 1000 RPM, el largo del motor es de 30 milímetros, un peso aproximado de 47 gramos, una potencia de 70 watts, un empuje de 700 GHz, el diámetro del motor es de 3 milímetros. Unas hélices para motor Brush. Estas son una de las partes principales del motor Brush respecto a que las hélices son las encargadas de dar la estabilización al balancín respecto a que éstas le dan la elevación adecuada o requerida para el control. Sus medidas son 10 pulgadas de longitud por 4.5 de paso, además de usar un potenciómetro de 100 kilovoltios. Este elemento es el que va en el centro del balancín y además permite que se logre estabilizar este a 90 grados horizontalmente debido a que este manda señales de control. Una placa Arduino Uno. Esta tarjeta programable cumple la función de controlar el balancín debido a su interfaz de programación, en donde se lleva a cabo el proceso de control para lograr su estabilización. El programa Arduino. Dicho programa permite el control de balancín en el cual se utiliza un código de programación del lenguaje C++ para llevar a cabo su funcionamiento adecuado. Y uno de los componentes principales de la estructura fueron perfil de acero utilizado para la base del balancín para que tenga un rendimiento mejor, madera empleada para armar la estructura principal del balancín debido a que con dicho material se puede interactuar más, fuente de voltaje, esta nos permite dar el voltaje necesario para alimentar el motor Brush, en este caso dar los 12 volts de alimentación. El proceso de construcción.
Se llevó a cabo de acuerdo a una base que está hecha de madera, como anteriormente se comentó, un cuerpo con la estructura del perfil de acero, por el cual pasan adentro los cables para evitar un poco la obstrucción, igual para que ésta no obstruya el movimiento de lo que sería el balancín. Las conexiones, como se pueden presentar, están de esta manera y el montado del motor al extremo de lo que sería un perfil circular de madera para que en este extremo pueda hacer la elevación debida. El control PID. Después de conocer todas estas características mencionadas sobre el proyecto realizado, es hora de hablar de cómo podemos controlar este sistema dinámico. Es ahí donde entra el tema del control PID. En términos generales, el control PID, Proportional Integral Derivative, es un dispositivo o algoritmo de control en un sistema de lazo cerrado que es utilizado para regular y estabilizar el comportamiento de sistemas dinámicos para que éste alcance el estado de salida deseado. Para llevarlo a cabo es necesario mencionar sus tres componentes que la conforman. El término proporcional establece una respuesta proporcional a la diferencia entre el valor deseado y el valor medido del sistema. La salida proporcional es calculada multiplicando la constante proporcional Kp por dicha diferencia. El término integral integra la diferencia acumulada entre el valor deseado y el valor medido del sistema a lo largo del tiempo. Esto permite eliminar los errores constantes o de offset. La salida integral se calcula multiplicando la constante integral KI por la suma acumulada de las diferencias. Finalmente, el término derivativo es proporcional a la velocidad de cambio de la diferencia entre el valor deseado y el valor medido del sistema. Ayuda a prevenir oscilaciones excesivas y mejorar la respuesta transitoria. La salida derivativa se calcula multiplicando la constante derivativa Kd por la tasa de cambio de la diferencia. El control PID combina estos tres términos en una ecuación lineal, donde la salida final del controlador es la suma de los términos proporcional, integral y derivativo, como lo podemos ver aquí. Como se puede ver en la imagen, asimismo, se puede representar el PID en su función de transferencia, que es esta, pero únicamente si nosotros conocemos la planta del sistema. Por esta razón, nosotros no necesitamos del modelo matemático del sistema o planta que se desea controlar, porque la ecuación lineal será la que estaremos implementando en el control. Para tener una mayor idea de cómo se vería un control PID, tenemos esta gráfica. La línea verde es la señal de referencia a la cual deseamos alcanzar sin que el sistema tenga exceso de oscilaciones o también llamado ruido, a la línea azul es el control que estamos teniendo sobre el modelo. Si éste llegara a tener un sobreimpulso, se debe ajustar las ganancias del sistema para que en todo momento permanezca en estado estable. Como lo podemos ver aquí, las oscilaciones serán las que podremos determinar para evitarlas de acuerdo al ajuste de las ganancias Kp, Ki y Kd. Implementación del PID de manera digital. Para llevar a cabo el PID debemos llevarlo a la implementación digital en nuestro modelo. La implementación digital de un control PID implica discretizar el algoritmo continuo en un sistema de control en tiempo discreto. En muchos sistemas dinámicos, incluido el presente, tiene dinámicas muy lentas comparadas con el tiempo de muestreo del sistema de procesamiento de datos. Por ello, en la mayoría de los casos es posible controlarlos como si se tratara de sistemas de tiempo continuo. ¿Y esto cómo se llevará a cabo? Pues hay una estructura la cual podemos seguir para llevarlo a cabo a la práctica. Primero, muestreo del sistema. Se establece una frecuencia de muestreo apropiada para obtener muestras periódicas del sistema en cuestión. Esto implica tomar lecturas del valor medido del sistema y calcular la salida del controlador en intervalos regulares de tiempo. Después, el cálculo de errores. En cada paso de muestreo se calcula el error, que es la diferencia entre el valor deseado, el set point, y el valor medido del sistema. El cálculo de los términos P, I y D. Para cada paso de muestreo se calcula el término proporcional P, el término integral I y el término derivativo D.
basados en el error actual y los errores pasados. Pero, ¿cómo sabemos cómo se calculan estas ganancias? Bueno, el término proporcional se calcula multiplicando el error por la ganancia proporcional. El término integral, KI, se calcula sumando el producto del error por la ganancia integral y la suma acumulada de los errores pasados. Y el término derivativo se calcula restando el producto del error por la ganancia derivativa de la tasa de cambio de error. Después, el cálculo de la salida del controlador. La salida del controlador se utiliza para influir en el sistema de control, por ejemplo, ajustando una señal de entrada o una variable de actuación. La iteración. El proceso se repite en cada paso de muestreo para ajustar continuamente la salida del controlador y mantener el sistema controlado cerca del valor deseado. Es importante tener en cuenta que los cálculos pueden requerir ajustes adicionales como la limitación de la salida del controlador o la compensación por la no linealidad del sistema. La implementación práctica de un controlador PID lo llevamos a cabo dentro del programa Arduino que a continuación se está presentando. Esta estructura lleva los mismos pasos que anteriormente se mencionaron en lo que era la implementación del PID digital. Como podemos ver, pues tenemos incluidas lo que son las librerías tipo servo para hacer control de lo que sería el motor brushless. Declaramos las variables que estaremos utilizando durante las ecuaciones y eso es sobre este apartado. Después tenemos en el void loop lo que queremos que se esté repitiendo continuamente, la lectura de lo que sería del valor del potenciómetro. Esto lo guardamos en una variable, la cual después vamos a estar restando, como lo mencionamos aquí, en el cálculo del error, el cálculo de la integral y el cálculo de la derivada. Estas dos en especial las vamos a ver adelante, ya que existen los métodos para hacer su cálculo. Finalmente, hacemos lo que es el PID, la suma de cada una multiplicadas por su debida constante. Finalmente, se realiza un mapeo de la velocidad de lo que sería el PID para que así nosotros podamos estar corrigiendo el error de lo que estaría aventando la señal el potenciómetro. Y finalmente, pues incluimos en un monitor serie lo que serían los valores del PID y del valor del set point. La regla del trapecio es un método de aproximación utilizado en el cálculo integral para estimar el valor de una integral definida. Esta regla se basa en la idea de aproximar el área baja de una curva mediante un conjunto de trapecios y es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes. Es especialmente útil cuando no es posible calcular la integral de forma exacta o cuando se busca la aproximación rápida y sencilla. Se utiliza para aproximar el valor de una integral definida en un intervalo dado. Establece que el área baja de una curva entre dos puntos se puede aproximar mediante la suma de áreas de los trapecios formados por los segmentos de una regla. Une los puntos de la curva y del eje X. La fórmula para aplicar la regla es la siguiente. A y B es el intervalo sobre el cual se integra la función f de x. F de x es la función que se está integrando. F de A y f de B son los valores de la función en los extremos del intervalo. La aproximación obtenida mediante la regla del trapecio mejora a medida que se aumenta el número de trapecios utilizados, es decir, se reduce el tamaño de cada trapecio. Esto se conoce como refinamiento de la aproximación. La regla de derivación con diferencias divididas finitas hacia atrás. Bien, una diferencia finita es una expresión matemática de la forma f del producto x más b menos f del producto x más a. Si una diferencia finita se divide por b menos a, se obtiene una expresión similar al cociente diferencial, que difiere en que se emplean cantidades finitas en lugar de infinitesimales.
La aproximación de las derivadas por diferencias finitas desempeñan un papel central en los métodos de diferencias finitas del análisis numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales. En este caso, se muestran la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada de las diferencias divididas finitas hacia atrás que fueron empleadas en los cálculos del balancín. Bien, como lo menciona mi compañero, estas dos reglas fueron importantes para llevar a cabo lo que serían las ecuaciones que rigen la integral y la derivada que nosotros hemos metido en nuestro programa de Arduino para hacer el cálculo del PID. Y finalmente se presentan los resultados que se obtuvieron después de haber abarcado todo lo antes mencionado y aplicado de manera física. La referencia que se pretende alcanzar, como al inicio se mencionó, con el control implementado es que se encuentre en un ángulo de 90 grados y continuamente esté calculando el PID que debe tener para que éste llegue a la referencia propuesta sin presentar oscilaciones o picos de ruido. Las ganancias aplicadas al controlador en esta sintonización fueron la Kp igual a 0.4, la Ki igual a 0.001 y Kd igual a 0.185. La sintonización se realizó de forma heurística, pero se pretende aplicar una serie de métodos de sintonización para definir una respuesta más rápida que consuma menos energía y que sea robusta a perturbaciones, misma que será objeto de un estudio comparativo con otras leyes de control. Y es así como todo tiene sentido al final del proyecto, logrando que llegue a la referencia el balancín por medio de estar calculando el PID.